Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Programa ya número 74, Ernesto. Ya sí vamos aproximándonos, digamos, a una cifra ya muy significativa, ahí como quien no quiere la cosa. Y de todas maneras, pues quiero empezar este programa disculpándonos con todos nuestros oyentes porque la semana pasada no estuvimos pues puntualmente el martes. Digamos que tuvimos algunos inconvenientes de salud que nos impidió estar con ustedes, pero ya estamos aquí otra vez y esperamos que este programa sea un rico preámbulo para las vacaciones escolares que se nos vienen a todos los maestros y que además nosotros también nos vamos a dar, de manera que estaremos volviendo el primer martes de julio. Para hoy, Ernesto, quiero dos cosas. Uno, quiero que hagamos el experimento de volver al tiempo, a no pasarnos de los 30 minutos, que es un ejercicio muy interesante, mantenernos pues en ese reto de no pasarnos de la media hora. Y también busqué un párrafo que digamos que nos devuelva al aula, ¿cierto? Porque en los últimos talleres hemos estado un poco más teóricos, un poco más abstractos, y para hoy quise traer un pasaje de Makarenko. Está en ese compendio que se llama La colectividad y la educación de la personalidad, que nos va a traer al aula directamente, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulo, Ernesto, te lo leo y ya después te doy la palabra para que introduzcas la discusión y pues para que nos saludes a todos los que participamos de esta conversación. Entonces dice Makarenko: nosotros en realidad no educamos al alumno, no le exigimos nada excepto las inhibiciones más elementales necesarias para nuestra comodidad. Procuramos que permanezca tranquilo en el aula, pero no nos planteamos ningún objetivo ante la disciplina positiva. Nuestros escolares a veces tienen disciplina de ordenación, pero no de lucha y superación. Esperamos a que el alumno cometa una falta para empezar a educarlo. El alumno no es culpable de nada, el alumno que no es culpable de nada no nos importa, ni a dónde va ni qué carácter se forma en su aparente orden externo. No lo sabemos ni sabemos conocerlo. Tipos de carácter tan comunes como los mosquita muerta, los acaparadores, los conformistas, los simplones, los papanatas, los presumidos, etc., pasan de largo ante nuestro trabajo pedagógico. A veces detectamos su existencia, pero primero no nos molestan y segundo, de todos modos, tampoco sabemos qué hacer con ellos. Este es el pasaje, Ernesto, que siento que es un regaño, voy a decirle, un llamado de atención fuerte que nos hace Makarenko respecto a la forma como nos aproximamos a veces a los alumnos, ¿cierto? Cuando, digamos, bueno, no le voy a dar muchas más palabras que lo que ya nos dice Makarenko, pero eso, cuando creemos que educamos solo cuando regañamos al que rompe el orden o cuando intervenimos sobre el que rompe el orden, y eso creo que es una cosa que pasa mucho. Bueno, gracias Juan por traernos otra vez a ponernos a pensar. Y sí, estoy también de acuerdo en que esto nos devuelve otra vez a la cotidianidad, a la intimidad de las aulas, que es incluso una característica de toda la obra makarenkiana. Makarenko nunca se propuso él ser un teórico. Él era un maestro, un rector, y punto. Y no pretendió nunca ser pedagogo. Ante todo, él era escritor, literato, ¿cierto? Pero muy concienzudo de su rol y tarea, y por eso creó todo lo que creó. Y el estilo de Makarenko, guardadas las proporciones, es como el estilo de este podcast. Las obras que tenemos de Makarenko o son novelas, que es el poema pedagógico, o Banderas en las Torres, o son este compendio maravilloso que se llama La personalidad y la educación la colectividad y la educación de la personalidad, que en realidad
son colecciones de conferencias que él impartió, ya sea a padres de familia o sobre todo a las maestras y maestros en formación en las escuelas normales, en Rusia antes de la revolución y luego después de la revolución también. La formación de maestros siempre fue un ejercicio público, un ejercicio pues del poder público. Yo no sé bien, pero los zares se preocupaban de que los maestros se formaran bien. Pero lo cierto es que la revolución bolchevique sí le dio siempre mucha importancia a las escuelas normales, a las escuelas de formación de maestros. Y Makarenko, como digo, nunca fue profesor en esas escuelas, pero la experiencia makarenkiana, la colonia de trabajo Máximo Gorki y luego la Serchinsky, son paradigmas que toda la Unión Soviética pues supo reconocer. Tardíamente, pero supo reconocer, y entonces por eso nos llega sus reflexiones sobre los hechos. En particular, este pasaje, que es muy impresionante, pero que está extraído de la situación que dio origen a esa reflexión, que está en Banderas en las Torres. No, mentiras, en el poema pedagógico. Él acuña, a propósito de una circunstancia de mosquitas muertas que explotó, como siempre, él acuña y en esa conferencia, en ese extracto, el concepto de disciplina del sometimiento para oponerlo a lo que él propone que deberíamos formar los maestros, que es la disciplina de la victoria. Que yo sepa, Makarenko nunca citó a Herbart y posiblemente nunca estuvo por ahí, por esos lados. Sí, y no, pues nunca lo citó porque vuelvo y digo, él no es un pedagogo teórico, sino un maestro en acción. ¿Y por qué digo que qué es la disciplina de la victoria? En mi lectura de las cosas, es lo que Herbart llamaba la voluntad de moralidad, y lo explicaba. Es decir, la idea de la libertad interior hecha en un individuo realidad permanente. Y en otros pasajes, tú lo sabes y todos los oyentes nuestros ya lo saben, Herbart propone el fin absoluto de la pedagogía, de la escuela, de la pedagogía y de la escuela, es la virtud. ¿Y qué es la virtud y qué es la voluntad de moralidad? Eso. El que los individuos se hagan dueños de sí. Para eso, efectivamente, dice Makarenko nos enseña, el camino no es someterlos a la disciplina externa, sino desarrollar en ellos el, el carácter. En últimas, en otras conferencias ya mucho más maduras, es el carácter, el hacerse dueños de sí, que es lo que él llama la disciplina de la victoria. Él hace un paradigma, que es lo que los maestros que no son maestros de vanguardia, vamos a decir en ese momento, él no habla de eso, él habla de maestros revolucionarios, pero el maestro que está él mismo sometido al statu quo que le impone, por ejemplo, el poder público o el régimen en el que vive. El maestro que está él mismo sometido, pues reproduce y entonces se queda muy cómodo y muy tranquilo en la disciplina del sometimiento. En algún texto, yo no sé si alguna vez tú me lo podrás traer a la memoria, no me acuerdo cuándo, pero sé que alguna vez escribí que el sometimiento a las normas no es nunca libertad, ni es virtud, es puramente sometimiento. El acatar normas no es virtud.
claro, a nosotros cuando tenemos 30 muchachitos, cada uno más, digámoslo así, más disparado que el otro, ¿cierto? Pues en muchas circunstancias el maestro se ve a gatas para mantenerlos quietecitos y hay que hacerlo. O sea, Herbert también, para empezar a discutir el asunto, dice, si el maestro no tiene la autoridad, no puede dictar ni un minuto de clase, porque pues, unos muchachitos brincando no son una clase, son un desastre, ¿cierto? Entonces, claro, está el asunto de la sabiduría del maestro. Y ojo que insisto, sabiduría del maestro, no su intelectualismo, no sus fórmulas conceptuales, sino su tacto, la piel dura, que la vida le enseña cómo ejercer y ser autoridad para sus muchachos, ¿cierto? Entonces, el tema, pues, bueno, además, como siempre, cuando uno dice el maestro y piensas en una persona, pero ningún maestro es él solo autoridad ante sus chicos. La autoridad es del equipo docente en el que cada uno de nosotros está, se autoriza, ¿sí? Pero él venía a decir esto, es la condición primera del buen maestro, eso que nosotros llamamos autoridad pedagógica, que no tiene nada que ver ni con gritos ni con sometimiento a normas. Tiene que ver con desafío a a lo más, ¿cómo se dice? Lo más progresivo de los caracteres de los muchachos, ¿sí? Todos tenemos en nuestro carácter un, un núcleo muy primitivo que quiere permanecer primitivo y una corteza muy abierta a las exigencias del mundo que reclama, que reclama racionalidad, que reclama moralidad, etc. Ese núcleo muy primitivo solemos llamarlo egoísmo. No es egoísmo, es más complejo que eso, pero es, para nuestros efectos es primitivo. Pero uno se muere con ese núcleo. Entonces, el que no sabe desde niño, nadie le enseña desde niño, la mayoría lo aprendemos con o sin enseñanza, pero mucho mejor si el maestro sabe captar, sabe sintonizar, para poner en esos términos, es un asunto de sintonía. Y esa sintonía no es intelectual ni es racional, es tacto. Y tacto es piel dura, piel formada. ¿Cómo se reconoce? Paremos ahí un segundo, Ernesto, porque no sé si me voy a detener en una minucia, pero si usted me hubiera, pues si usted me hubiera dicho a mí hace 20 segundos, pues yo no hubiera dicho, no lo hubiera, el tacto no lo hubiera puesto en la piel, sino en el ojo, pues no hubiera hecho la metáfora con la piel, Pero sino es con que el no es ojo. metáfora, es que es directo. El concepto de tacto es piel. ¿Por qué piel? Porque piel y hasta cierto punto oído. Porque fíjate que la piel es el órgano que nos pone en contacto directo con nuestro entorno, nuestro medio, el mundo, ¿cierto? Pero los terminales nerviosos de la piel están en el prosencéfalo, están en lo más profundo, muy antes de cualquier conciencia, pero es la que determina todo el curso de conciencia que tú hagas, que tú puedas hacer acerca del mundo en el que vives. Y no es metáfora, es tacto, es de verdad, es piel. Ahora bien, claro, un maestro ilustrado, pues claro, la tiene toda junta, ¿cierto? Porque su piel, su tacto, está enriquecido y está sensibilizado, y yo digo ennoblecido, no solo yo, también lo dice el mismo Herbert y Sprangle y todos ellos, está ennoblecido por la ilustración que el maestro busca para leer y entender su experiencia de aula, su experiencia real de
Herbert lo ha puesto siempre muy clarito. El tacto no actúa como el aprendiz de brujo, ¿sí? Que quiere encontrar fórmulas y resolver todo. El tacto actúa sin necesidad de reflexión, pero no porque usted es brillante, nació brillante y entonces así se quedó, no, porque eh, el maestro, el buen maestro no es el que acierta, sino el que está alerta a sus aciertos como a sus errores. Y es lo que él dice, ¿no? La teoría, la ciencia pedagógica y en general la teoría y la formación intelectual le sirve al maestro no para ejercer mejor, sino para leer mejor su experiencia como docente, leer y sacar lecciones más profundas. Entonces, la sabiduría es, pues claro, no es hija del conocimiento, sino hija de la reflexión. Y es lo que dice Herbert. Hay que diferenciar la ciencia de la enseñanza, del arte de enseñar. Porque el arte no se rige por principios y teorías, sino por resultados y objetivos y aspiraciones. Si yo aspiro a que mis muchachos, voy a poner cualquier aspiración que a todos los maestros nos debe estar en nuestro corazón. Si yo aspiro a que mis muchachos sean muy buenos matemáticos, pero los mejores matemáticos del mundo, y en mi enseñanza no consigo cautivar a los muchachitos para que se aprendan las tablas de multiplicar, pues algo tengo que hacer. No es renunciar a mi aspiración, sino averiguar qué es lo que pasa con mis muchachitos y conmigo en el aula. Entonces, la sabiduría y a lo que Macarenko me condujo a mí, porque esa es una lección que yo tuve muy temprano, siendo maestro muy jovencito, incluso en ese momento no había leído todavía, ni mucho menos con juicio, a Herbert. Pero eso me marcó a mí, la disciplina de la victoria. Usted no puede quedarse con la disciplina del sometimiento. Ernesto, y ahí quiero que nos detengamos para que volvamos al curso, porque yo sí quiero hablar de esa, voy a decir, tendencia a pensar que educar, entre comillas, es corregir las faltas de los muchachitos. Hasta cierto punto sí es así. En realidad no es corregir, sino adaptarlos a los límites de la conducta correcta. Pero eso es así solo en la parte más. Por eso sobre todo los pedagogos alemanes, del norte alemán, marcaron eso con Kant. Es que la educación en principio le corresponde a los papás, que son los que forman los hábitos, adaptan al niño al mundo, a las normas sociales, ¿cierto? Ahora bien, ya Herbert, en esa tradición alemana, Herbert ya dice no, pero la educación siempre es necesaria. Por eso dice el maestro, es 3 cosas: gobierna, instruye y forma. Pero ahí es donde diferencia. Una cosa es la disciplina, o sea, mantenerlos juiciositos, que es necesario, y otra muy distinta es la formación. Y dice Herbert, lo dijo siempre, el gobierno de los niños, que es eso que llamaríamos educarlos, ¿sí? Es meterlos en las reglas. El gobierno trabaja para la instrucción y para la formación. La instrucción trabaja para la formación, pero todo tiene que ir a la formación, pero la formación usted no la hace de manera directa, no es dándole un manual de reglas de buen ciudadano o de buen estudiante o cómo debe ser usted. Todo ese discurso moralizante que, por ejemplo, los manuales y todo eso de ¿cómo es que lo llama el ministerio? Las competencias ciudadanas. Sí, las competencias ciudadanas que son, es una cosa ahí
pero bueno, Yo hace mucho, horrible. es más, yo hace mucho tiempo he pensado, Ernesto, que el más, voy a decir, el más agresivo de los alumnos probablemente sea el que mejor resultado obtenga en esas preguntitas, porque Claro, es el que mejor entiende dónde está el límite para transgredir muchas veces. para transgredir sin ser detectado, que es el punto crítico. Pero bueno, volviendo aquí al texto macarenquiano y no tratando de no ser abusivos con las temporalidades. Quedarnos con eso. Ningún individuo, ni ahora ni nunca, ningún individuo, ni siquiera ningún individuo humano, le estoy diciendo ningún individuo, existe sin reglas. El éxito de los organismos es justamente adaptarse a las reglas de su genoma y de su entorno. Eso es lo que se llama las presiones adaptativas del ambiente. Pero la disciplina es indispensable, pero es apenas la parte negativa. Ahí usted no está empezando en nada. Ahora bien, dice Macarenco, mientras el muchachito no me rompa la regla, no me aparece en mi pantalla. Ese es el maestro que es fatal, porque es un maestro que trabaja para la disciplina del sometimiento, ¿sí? Y todavía es peor aún si los muchachitos todos resultan perfecticos para no molestar al maestro y el maestro está feliz y todos sus muchachos le hacen caso. Sí, ojalá, no voy a decir que eso está mal, pero no tenemos garantía de que esos muchachos estén formando un carácter de verdad dueño de sí. Si nos quedamos en que se acomodan o que se avienen, incluso voluntariamente, a las reglas del aula. A lo que hay que ir es a la disciplina de la victoria, es decir, al ejercicio de la libertad. Ese asunto de la disciplina de la victoria a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque a veces, claro, por la forma de Macarenko expresarse, a veces a mí me da como un poquito de susto si no hay como cierto autoritarismo entrando por la puerta de atrás. Pero a propósito de eso, hoy que estaba pues, buscando este pasaje que leímos, me encontré un texto, pero maravilloso en ese mismo compendio en el que Makarenko habla de la estética en la escuela. Claro, Entonces, él habla de dos cosas ahí, son textos cortos, además en general habla de dos cosas. Uno, de cómo portan los muchachos el uniforme y cómo se visten los muchachos. Pero otro, que es lo que más me llama la atención, él habla, yo no sé de cuál de las dos colonias, no me acuerdo en este momento, pero él dice, pues llegué a un lugar con un montón de afugias materiales y lo primero que hice antes que entrar a corregir los salones o lo que sea, fue montar un invernadero, pues el el más más impresionante, esplendoroso, que me permitió cultivar flores de primera para mantener la entrada. todo lleno de flores todo el tiempo. Y una de las tareas era recoger las flores para cambiar en los floreros. Bueno, entonces eso me parece, pues, ojalá tengamos ocasión de hablar de ese texto de la estética para Makarenko porque es muy bueno también, a propósito de esto de la victoria. Sí, pero ese tema de la estética es por sí solo un tema para dedicarle quizás no uno, sino muchos programas. Y fíjense que hace relación con el problema del tacto. Es lo mismo, ¿cierto? Tanto Herbert, Makarenko no expresamente porque él no es teórico, pero Herbert lo pone clarito. La estética es el núcleo material de la ética. Y eso es un asunto muy fundamental. Pero decías, ese tufillo de disciplina de la victoria, ese tufillo a autoritarismo, o a militarismo. A Macarenko siempre le han dicho que confundió la escuela con una milicia. Él le decía a los que le criticaban así, le decía las damas de la pedagogía soviética. Pero bueno, el cuento es que, ya ese sí es una conferencia mucho más elaborada como conferencia.
que se llama El Mañana, ¿cómo es? La perspectiva. La perspectiva. Esa sí es una conferencia específica para maestros. Bueno, fue una conferencia muy importante. Y que está disponible en nuestro sitio web para quien la pueda... Vayan. Exacto. Esa es la explicación profunda, muy de vanguardia. En ese entonces nadie lo había dicho así. 1920, ¿cierto? Es 2 cosas valoramos en el carácter. El texto es mucho más fluido y más bello, pero no lo puedo recordar. 2 cosas valoramos, su fuerza y su belleza. La fuerza, pues, depende de qué tan... Pero la belleza depende, ambas cosas dependen realmente de la nobleza, por decirlo así. Él no usa el concepto de nobleza, de los objetivos. Cuando decimos victoria es llegar a unos objetivos, de los objetivos que la personalidad, que el carácter se propone. Si usted lucha por sus objetivos personales, tiene un carácter fuerte, pero no es bello. Si lucha por los objetivos de la humanidad o de la ciudad, etc., y sabe ordenar su propia personalidad en función del bien, la verdad y la virtud. Él no dice eso lo digo yo. El bien, la verdad y la belleza, entonces tiene un carácter fuerte y sobre todo bello. Muy bien, se nos acaba el tiempo, Ernesto. Creo que fue una conversación muy bonita, sobre todo para eso, para volver al aula, que nos habíamos alejado un poquito en abstracciones en los últimos espacios. Entonces, no siendo más, los esperamos, como dije al principio, el primer martes de julio con un nuevo pasaje para labrar.